Sergio Aguayo, Denise Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, estamos esta mañana con Lorenzo Meyer. Un abrazo, Lorenzo. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buen día, Carmen. Buen día, Lorenzo. Denise, buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, Sergio Aguayo. Buenos días, Sergio. Gracias por estar aquí. Buen día, Carmen. Buenos días. Bueno, tenemos muchos temas, pero se anticipa que esta semana será una semana importante en el tema de pues este escándalo judicial, digámoslo así, en el que están involucrados personajes del sexenio de Enrique Peña Nieto, y lo digo no solo por la conferencia, no solo por la entrevista que hoy publica Reforma con el abogado Javier Cuello Trejo en Primera Plana, sino porque se espera que la propia defensa de Lozoya dé más información, plantee lo que tenga que plantear en este momento. Y a la mesa, Denise, tenemos pues este conjunto de cosas. Uno, lo que sería la acusación hecha en contra de un importante empresario como Alonso Ancira, que se encuentra preso en España, que no se le permitió la libertad condicional en España, que tenemos a un exdirector de Pemex en calidad de prófugo y parte de su familia también. Tenemos un abogado que pues coloca las cosas en el terreno que acabamos de comentar de si algo ocurrió, no fue solo Lozoya. Tenemos también un elemento adicional de la semana pasada que pongo a la mesa, que tiene que ver con el anuncio que hizo la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, de que no hay delito que perseguir de un presunto financiamiento a la campaña de Peña Nieto con el tema Odebrecht, porque han prescrito los posibles delitos. En fin, el cóctel es denso. Denise, ¿cómo lo ves? Es interesante que hoy se publique un estudio del Consejo de las Américas en Nueva York sobre la capacidad de México para combatir la corrupción. Y el estudio le da a México una calificación de un poco más de 4 de 10 en términos de su capacidad para enfrentar el problema. Y lo que resalta el estudio es la debilidad institucional del Estado mexicano para enfrentar el tema de la corrupción, la politización de la justicia y cómo se ha utilizado el aparato judicial para perseguir a enemigos y proteger a cómplices y a cuates. Y tercero, el estudio resalta como problemática la falta de autonomía de las instituciones del Poder Judicial. Y termina concluyendo que una gran prueba para México en el futuro va a ser precisamente este caso de Odebrecht, de Lozoya, de la compra de Fertinal y otros temas que este escándalo ha puesto sobre la mesa. Y creo que el reto fundamental para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este tema va a ser demostrar que no hay un pacto de impunidad que involucre a altos funcionarios del gobierno peñanietista, que no se les está protegiendo por acuerdos a los cuales se haya llegado con el expresidente, al cual vemos pululando por las reuniones sociales de México, bailando, divertido, fresco, rozagante, como si no tuviera encima la posibilidad de ser investigado. Y el reto es múltiple porque enfrenta, por ejemplo, la prescripción del delito en el caso de el posible involucramiento de fondos ilegales en la campaña de Enrique Peña Nieto, como lo declaró la FEPADE, lo cual hace mucho más complicado involucrar a Peña Nieto o sancionarlo o siquiera investigarlo, aunque quedan abiertas carpetas de investigación sobre Odebrecht en otros ámbitos. El reto también va a ser ver exactamente en qué términos se va a perseguir o se va a investigar este caso, porque tiene múltiples aristas. Por un lado está la compra irregular de Fertinal, que demuestra a un Emilio Lozoya dispuesto a avalar un acto evidentemente de corrupción.
probablemente con instrucciones del presidente, un consejo de administración de Pemex, que por cierto no hubo un voto unánime en torno a esa compra, pero al menos sí había que indagar cuáles fueron los elementos para votar a favor por parte de ese consejo de administración de Pemex, cuya autonomía queda en duda precisamente por ese voto. Y habría que ver también si la nueva Fiscalía General de la República está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias, porque parecería que se está aislando o señalando exclusivamente a Lozoya, cuando aquí hay muchos otros participantes en el entramado del capitalismo de cuates. No solo son funcionarios públicos, sino también empresarios de alto nivel como Ansira. Y creo que ese es el problema que ha mantenido maniatado a México durante décadas, que es esta relación de colusión entre funcionarios que adjudican obras o que compran empresas de manera discrecional y se benefician en lo personal. Y por otra parte, un sector privado que en lugar de exigir reglas transparentes y terreno nivelado de juego, está dispuesto a apostarle a la discrecionalidad. Ese es un viejo problema que traemos arrastrando y que se está reproduciendo incluso en este nuevo gobierno. Hoy una nota del periódico Reforma resalta acusaciones que se están haciendo sobre la manera en la cual Carlos Peralta se está beneficiando de adjudicaciones directas de la Comisión Federal de Electricidad, con el involucramiento, por cierto, del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, porque resulta ser que Raúl Salinas de Gortari tiene un alto puesto en la empresa de Carlos Peralta. Entonces aquí, Carmen, creo que hay un microcosmos de retos y de temas que ojalá el nuevo gobierno enfrente de manera distinta, con despolitizando la justicia, no personalizando la persecución, demostrando que no hay un pacto de impunidad y que la nueva fiscalía operará con nuevas reglas de manera mucho más abierta, transparente y menos discrecional, y que el presidente está dispuesto a enfrentar el capitalismo de cuates que heredó sin recurrir a la fórmula de simplemente aliarse con los viejos cuates y hacer los suyos. Me parece que todo eso es lo que está en juego, Carmen. Pues así están las cosas desde tu punto de vista, Denise, y bueno, será una semana importante en esta materia. Sergio, en tu análisis, bueno, pues está lo que menciona Denise, este estudio que se da a conocer en esta mañana, donde nos colocan como país realmente pues en la lona, para efectos de un país con capacidad o con herramientas formales para combatir la corrupción. Así que estamos en problemas con el tema. Carmen, voy a enmarcar a mí me impresionó mucho la entrevista que Samarripa le hace al abogado Cuello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, porque me remite al tema del voto de silencio que hacen las organizaciones dedicadas a la corrupción o al crimen organizado, porque en muchos sentidos hay reglas muy parecidas entre el crimen organizado y estas asociaciones, estos entendimientos informales entre políticos y empresarios para la corrupción. Uno de los grandes problemas es, o más bien una de las formas más efectivas para combatir al crimen organizado y a la corrupción, es que alguien con un nivel suficiente esté dispuesto a hablar, que rompa la promesa de guardar silencio. Y en ese sentido, recuerdo tres antecedentes que vienen al caso para ilustrar la importancia de lo que estamos viendo. Coincido contigo, es un momento potencialmente muy importante. El primer cuadro importante de la mafia de Estados Unidos que habla ante las autoridades, un tal Joe Valachi, en 1962. Esta confesión sirvió a los autores de las leyes RICO de 1970 para incluir en las leyes
mecanismos para alentar a los mafiosos a que delataran a sus cómplices. Y de ahí nace la Ley de Protección de Testigos Protegidos de Estados Unidos, que luego imita México. En esa ley Rico, por tanto, a partir de esa ley Rico ya vendrán en los años 80 una avalancha de confesiones de arrepentidos. El primer arrepentido en la mafia de Italia, importante, es un tal Tomás Buscetta, un mafioso siciliano, de 1983. Me pregunto si no estamos con los de Emilio Lozoya ante el primer caso de que un presunto corrupto, para ser respetuoso de la presunción de inocencia, un presunto corrupto que amenaza con decir todo lo que sabe sobre la red de corrupción de un sexenio en particular, el de Enrique Peña Nieto, que tiene, por supuesto, ramificaciones en muchísimas direcciones. En ese contexto y entendiendo que las partes, los cómplices, saben el riesgo de que Emilio Lozoya cante, hable, diga lo que sabe, pues habrá que ver cuáles son las repercusiones tanto en los otros presuntos corruptos, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto, como en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahí puede llegar el análisis, Carmen, porque no sabemos cómo vayan a reaccionar las tres partes, Lozoya, los presuntos corruptos y la justicia, la Fiscalía General de la República, pero en todo caso es un momento que puede ser histórico en el combate a la corrupción. No, creo que se merece seguirlo con mucho cuidado. Duda, se juega mucho, Lorenzo, en todo esto, ¿no crees? Bueno, Carmen, aquí no me queda ya mucho campo para comentar. El tema de la corrupción sí tiene un peso histórico. Suponer que va a haber un cambio rápido es pecar de ingenuo. El peso de los intereses que se están afectando, que se pueden afectar, es enorme. Y ahondo sobre el tema de que en la cadena de silencio, esta omertá, no sé dónde se le pone realmente el acento a esta especie de ley italiana de que nadie habla, porque una vez que alguien habla, viene toda esa cadena que la ley de juegos, la ley del prisionero, que le gusta mucho en ciencia política jugarla, una vez que uno de los prisioneros habla o creen los otros que habló, ya se deshizo la cadena de protección del silencio. Aquí lo que falta es pescar a Lozoya. Está bien que su abogado amenace y diga que puede soltar la sopa, pero una cosa es esta situación hipotética y otra cosa es tenerlo ya a Lozoya, que parece ser que está fuera de México, que tuvo tiempo de salir de México, ya sea por errores en los que lo persiguen aquí y ahora, o porque alguien le dijo a tiempo que sería mejor poner tierra o mar, porque se trata del Atlántico, se supone que está en Alemania, pero el punto interesante es la posibilidad de que hable, porque lo de Lozoya viene de muy atrás. Es la familia de Lozoya que está, pues históricamente, vinculada con Salinas, o con la familia Salinas, desde hace ya mucho tiempo, desde que Lozoya y el papá y Salinas eran estudiantes en la UNAM
y probablemente desde que se forman estas familias hay lazos muy fuertes que los de afuera no perciben o les cuesta trabajo percibir porque son una élite del poder, y esto se ha formado a través de generaciones. Destruir o al menos quebrar esta estructura que trae generaciones atrás, generaciones y degeneraciones, porque ahora estamos viendo cómo los hijos o los nietos en la vida pública o semipública que tienen, pues hacen cosas rarísimas. Pero en fin, la pirámide de protección de alguien como Lozoya implica algo más que el círculo inmediato en el que se movió, y que si es el Consejo de Administración de Pemex, que si son algunas secretarías como la de Hacienda, que sabía lo que estaba haciendo pero que se hizo guaje, o lo alentó, o la presidencia de Peña Nieto. Esto va más allá de la presidencia de Peña Nieto, que es ya el final de una época del PRI. Va más atrás, va a los núcleos fuertes, familiares, históricos, y entonces se hace más urgente localizar a Lozoya y gestionar con éxito, lo subrayo, la extradición. Pero una vez que, como señala Sergio, se rompe esta cadena de complicidades, se puede venir un dominó ahí en donde cada quien va a tratar de salvar el pellejo de la única manera racional, como en la teoría de juegos y del prisionero. El prisionero que no sabe si el otro prisionero o el otro prisionero habló, se tiene que adelantar y dar su testimonio de tal manera que pueda salvarse él, aunque hunda a los demás. Es un juego estadístico y racional de lo más interesante que puede empezarse a jugar aquí, pero es necesario antes tener al prisionero, porque si no, estamos como el cuento de la lechera, de que voy a tener esto y lo voy a cambiar por esto y por aquello, se tropieza, se le cae la leche y no tiene nada. Jugar con posibilidades en un México como el nuestro, que está esperando hechos en particular en relación a la corrupción, jugar con ello o alentar esperanzas y luego cerrarlas, no nos deja en el sitio original, sino nos pone en una situación peor. Y aquí nada más un pie de página. En este índice de corrupción, Brasil aparece mejor que nosotros. Pero supongo que quienes hicieron el índice supusieron que el juez Moro en Brasil era un juez honesto, que la condena de Lula era una condena justa. Pero ¿qué le pasaría a ese índice? ¿O qué le puede pasar si resulta que la acusación de Lula y la posición del juez Moro y todo lo que está alrededor de eso, del forzar a Dilma Rousseff fuera de la presidencia, etcétera, no es combate a la corrupción, sino parte de la corrupción? Eso lo hace todavía más complicado, y probablemente Brasil no esté en una situación superior a la nuestra. Como quiera que sea, en ese índice estamos muy cerca de Guatemala, que francamente dice muchas cosas sobre México y sobre la urgencia de lanzarse ya a fondo y, bueno, soltando amarras. Y si tiene que llegar el momento en que se toque a Peña Nieto, pues hacerlo, porque entre más se tarde este gobierno en abocarse a la parte dura inmediata, porque la parte dura de hace tiempo es todavía más dura, pero la inmediata, entre más se tarde, más tiene que perder y menos que ganar. Bueno, mencionas Guatemala y valdría la pena detenernos un segundo ahí, porque ahí lo que estamos viendo es un país que ha vivido en los últimos años con respeto diría el asunto,
un laboratorio porque se colocó, se intervino a través de un organismo internacional, como sabemos. Guatemala ahora está en este proceso electoral donde vamos a ver en qué termina la decisión de los guatemaltecos de a quién eligen como presidente, porque hubo una primera ronda, vendrá una segunda vuelta y dependiendo de lo que ocurra ahí, prevalecerá o no este organismo internacional que, bueno, se mezcló con los entes guatemaltecos para procesar asuntos de corrupción y asuntos de alto impacto político, hay que recordarlo. Y bueno, pues CICIG en Guatemala, pues hoy está en riesgo, pero digamos es un caso muy importante. Y ahora que lo asocias a México también, Lorenzo, revisando el estudio del que estamos hablando, bueno, la pregunta también vuelve a ser, ya alguna vez lo platicamos, ¿México debería dar un paso al estilo Guatemala, aunque Guatemala está en crisis con ese tema, pero dar un paso en el estilo Guatemala de aceptar una intervención directa desde Naciones Unidas, en este caso, o como lo hizo Honduras con la intervención de la OEA, con una organización similar que también el presidente en turno terminó de reventar, justo cuando estos organismos internacionales empiezan a investigar, Lorenzo? Y ahí en Guatemala tenemos a varios personajes que de la alta política llegaron a la cárcel porque se colocó al sistema de justicia en otra dinámica. ¿Te imaginas una CICIG a la mexicana? Alguna vez lo platicamos, Lorenzo, pero vale la pena recuperar el tema. Sí me la imagino, pero lo que más temor me da es terminar a la guatemalteca, porque justamente por eso señalaba yo que abrir horizontes, abrir esperanzas y luego cerrarlos, te deja en una situación peor. Guatemala abrió ese horizonte. Otto Pérez Molina fue a dar a la cárcel, pero ahora Jimmy Morales se lanza en contra, y los dos candidatos de los que tú hablas, que son los dos únicos, puesto que ya pasó la primera ronda, ninguno de los dos tiene una reputación como para suponer que van a seguir con la lucha en contra de la corrupción. La fiscal, que era la persona, era la heroína de la historia guatemalteca contra la corrupción, es la que quedó fuera. Entonces en Guatemala hay una lección, y sí, lo subrayo, debemos de tener a Guatemala en la mira, porque así como fue casi un milagro que se abriera ahí un espacio con la ayuda internacional y que puso a un presidente en la cárcel, el que se esté cerrando ahora, y de qué manera, es desesperanzador, porque si llevado el esfuerzo a la altura ya de la intervención internacional y que luego se cierre, quiere decir que no habrá posibilidades ni internas ni externas. Entonces, ¿qué queda? ¿Cuál es la esperanza en ese caso? México, claro que debe de pedir ayuda, pero si resulta como lo de Ayotzinapa, en donde se trae porque son varias las fuerzas externas que entraron en Ayotzinapa para la investigación, luego se cierra el caso sin resolverse, las cosas quedan peor. Hoy en el artículo de Ricardo Rafael, donde comenta y profundiza en las declaraciones de una persona que más o menos oyó lo que pasaba el día de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, se ve la posibilidad de que ni siquiera hayan ido a parar a Cocula o al basurero de Cocula, donde se supone que los mataron, sino exactamente en la dirección opuesta, y que fueron gentes de la Policía Judicial Federal quienes estaban involucrados. Entonces, si tú traes a México para el combate a la corrupción a especialistas avalados por las organizaciones internacionales, y luego sales con el domingo 7 que salió el gobierno de Peña Nieto, las cosas se ponen peor. Hay que traerlos, pero hay que apoyarlos hasta el final. Si dudamos, mejor no traerlos.
Pues ahí está este tema. Déjenme, Denise, Lorenzo, Sergio, hacer una pausa y regresamos en esta mesa de análisis de temas importantes en estos últimos días. Bueno, obviamente está el arranque de campaña de Donald Trump la semana pasada como uno de los grandes asuntos. Ya el doctor Meyer hizo una muy interesante reflexión sobre el tema en su artículo de El Universal, El interés nacional de un solo hombre. Bueno, después de la pausa, regreso con ustedes en esta mesa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en www.aristeguinoticias.com. Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en vivo. Mesa Política.
Bueno, pues decía yo que un tema de temas por muchas razones es precisamente ya el arranque de la campaña o campaña de Donald Trump para su reelección. Hace ratito, Denise, Sergio Lorenzo, Donald Trump subió en su cuenta de Twitter, donde más, un mensaje donde dice: me complace anunciar, pues donde más, Lorenzo, veo tu sonrisa maravillosa desde aquí. Me complace anunciar el lanzamiento de esta nueva plataforma, que la estamos viendo en la pantalla. Esta nueva plataforma permitirá que mi campaña y otros republicanos compitan con la máquina de dinero de los demócratas. Esta ha sido una prioridad mía y me complace compartir que está en funcionamiento. Y viene el Keep America Great, y bueno, pues lo que significa, pues toda la maquinaria echada a andar, Denise, con este tema, obviamente lo que involucra a México, lo que involucra al mundo, porque esta posición de Trump para pues echar a andar su reelección tiene implicaciones planetarias por obvias razones. ¿Qué dices de la manera en que arrancó su proceso de reelección y lo que ha pasado en los últimos días, Denise? Pues Donald Trump arranca su campaña de reelección en una posición de cierta debilidad, pero no noqueado por el reporte del fiscal especial Robert Mueller. Parece haber superado lo que en su momento parecía la amenaza más seria a su reelección, porque el propio Partido Demócrata está dividido en torno a la posibilidad de iniciar el proceso de impeachment, de remoción del cargo. Nancy Pelosi, la principal dirigente del Partido Demócrata, ha mostrado consistentemente una gran reticencia a seguir ese camino, porque las encuestas demuestran que a la población estadounidense le preocupan más otros temas que perseguir política y judicialmente, si fuera el caso, al presidente estadounidense. Incluso el hecho de que la semana pasada saliera públicamente una periodista a decir que había sido acosada sexualmente por el presidente no tuvo el impacto que uno hubiera pensado que tendría. Ahora, los demócratas tienen una muy buena base de candidatos, un buen elenco. Está Joe Biden, está Bernie Sanders, está Elizabeth Warren, está Kamala Harris, está Beto O'Rourke. Y según las últimas encuestas donde se carea a cualquiera de estos candidatos con Trump, Trump perdería, y en el caso de enfrentarse a Biden lo haría por incluso más de 10 puntos. Ahora, ante eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a usar? Pues ya está ahí el lema, que se mantenga grande a Estados Unidos, y para hacerlo, el enemigo al cual va a erigir, porque toda su estrategia política está basada en la identificación del enemigo cotidiano, en la exhibición del otro, del adversario, y en este caso México lo va a hacer. Trump va a usar el tema de la migración, de la supuesta amenaza migrante, de la manera en la cual México se aprovecha de Estados Unidos en el ámbito comercial y muchos otros, y habrá que prepararse para el hecho ineludible de que vamos a hacer la piñata política a la cual Trump golpeará cada vez que le convenga, con la esperanza de distribuir dulces discursivos entre su base electoral. Y las implicaciones pues van a ser muy complicadas, muy negativas para México, porque se va a colocar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo hemos visto ya en las últimas semanas, contra la pared. Padecerá el constante acecho, los tweets, las amenazas, las presiones que nos están convirtiendo poco a poco y en los hechos, a raíz de lo negociado recientemente por el canciller Marcelo Ebrard, pues nos están convirtiendo en patio trasero, en antesala, en policía de Donald Trump. Y creo que de las imágenes más impactantes del fin de semana fueron las capturadas por la agencia AP, me parece, videos y fotografías de la Guardia Nacional
deteniendo a migrantes centroamericanos que intentaban salir del país por la frontera norte. Las imágenes son desgarradoras porque vemos ahí el forcejeo, vemos a miembros de la Guardia Nacional con armas, vestidos como militares, impidiendo lo que es un derecho legal, un derecho humano, que es la posibilidad de salir de un país. Y esto deriva claramente de la presión estadounidense. Y está generando también en México un efecto muy contraproducente, que es la evidencia cada vez más clara del país que somos y en el cual nos estamos convirtiendo. Ya la encuesta nacional sobre la discriminación lo revelaba año tras año. México, país xenófobo, México, país racista, México, país que no acoge con los brazos abiertos a migrantes, aunque hemos vivido con ese mito histórico a lo largo de los años. Si uno ve los comentarios, por ejemplo, en las redes sociales en torno a la actuación de la Guardia Nacional, son cada vez más antimigrantes, anticentroamericanos, exigiendo que se les aplique la mano dura. Y creo que la reelección de Trump solo va a exacerbar esos fenómenos negativos en términos de nuestra política exterior, nuestra política doméstica y el trato que vamos a dar a los migrantes centroamericanos, que mucho contradice nuestras propias demandas sobre el maltrato que nuestros connacionales han sufrido a lo largo de los años a manos de la infame patrulla fronteriza, y parecería que la Guardia Nacional en México se está convirtiendo exactamente en eso. Y los días transcurren, Sergio, también, que es el tema del tic-tac de los 45 días para nuestro país y Donald Trump. Sí, Carmen, mira, voy a abordar otro enfoque porque me parece que tanto los funcionarios como los analistas seguimos manteniéndonos con una actitud muy defensiva y como meros espectadores de una campaña que cuyo debate nos va a afectar profundamente. Voy a lanzar una idea, la he estado trabajando desde hace bastante tiempo. Creo que es el momento para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o gobernadores de algunos estados o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos metan en Estados Unidos, inserten en la campaña el tema del contrabando de armas de Estados Unidos a México. En los primeros 5 meses de este año han muerto 8,442 mexicanos y mexicanas por heridas de arma de fuego. De acuerdo al cálculo que se hace del porcentaje de armas que llegan a México, de cuántas vienen de Estados Unidos, 5,900 muertos mexicanos asesinados fueron ejecutados con armas provenientes de Estados Unidos. Lo ofensivo para nosotros, lo que más nos perjudica es que ni los políticos y funcionarios estadounidenses quieren reconocerlo, ni los mexicanos tampoco. En la última ronda de discusiones en Estados Unidos, hubiera sido un buen momento para que, ante las exigencias de Trump, Marcelo Ebrard le hubiera planteado, bueno, de acuerdo, pero a cambio de lo que vamos a enviar 6,000 guardias nacionales al sur, manden ustedes algunos miles de efectivos a vigilar que no haya contrabando de armas. Estoy, por supuesto, lanzando una idea que no, en ese momento, pues no estaban psicológicamente rendidos, no iban bien preparados, total, no se podía hacer, pero ya en lo que llegan los 45 días, me parece que debemos apelar a las reglas del juego político estadounidense, en donde se respeta el conocimiento, los argumentos bien fundamentados en hechos y en derecho. En tanto, también se respeta a quien apela al juego limpio, y sacar este tema alejarlo de la discusión sobre la migración, el comercio
el tráfico de drogas para darle un valor propio, porque no creo que sea saludable ni para la guerra que hay contra el crimen organizado, ni para la protección de la población mexicana, que sigan manteniendo en el silencio un asunto prioritario que bien podría provocar, tal vez, que alguno de los candidatos demócratas o algunos empiezan a recuperar el discurso para que se les recuerde que si bien México es el presunto responsable de tolerar el tráfico de criminales, drogas, inmigrantes, Estados Unidos es también responsable de tolerar, permitir y hasta y sacar ganancias de un tráfico de armas que llega cada año a unos 200,000 rifles de asalto, en fin, armas pesadas. Ese sería mi razonamiento, dejar de ser testigos mudos y espectadores de una campaña que nos afecta muchísimo. Pues ahí está el panorama. Lorenzo Meyer, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en relación a lo que dice Sergio, supongamos que se hace lo que él propone. Eso no disminuye un solo centroamericano en la corriente que pasa por México. Pero se podría ligar las dos cosas de una manera ruda e interesante. Señalarle a Estados Unidos que los 6,000 efectivos de la Guardia Nacional no van a estar en el Suchiate, sino en el Bravo, para detener el ingreso de esas 200,000 armas en que se calcula el tráfico ilegal a México. México es el que tiene que detener ese tráfico ilegal. Estados Unidos puede decir, bueno, aquí mis conciudadanos compran las armas como si fuera Coca-Cola porque la ley lo permite. Ahora, el contrabando hacia México, no estoy seguro quién lo haga, si son mexicanos o son norteamericanos. Unos compran las armas y se los pasan a otros en suelo norteamericano o en suelo mexicano, como quiera que sea, se podría argumentar. Claro que no, lo único que haríamos era irritar a Pompeo, que es particularmente irritable y que se pone muy bravo, sobre todo con los más débiles. Pero la argumentación no dejaría de tener su jiribilla, diría yo. Sí, vamos a poner 6,000 guardias nacionales, pero para detener su flujo de armas. Ya si se detiene ese flujo, podemos pasarlos a la frontera sur, o si ustedes lo detienen, si se ponen pues a colaborar con nosotros, entonces sería bueno que los detuvieran ustedes para que nosotros no tengamos que estar manteniendo nuestra Guardia Nacional ahí. Pero vamos al principio del tema, de que en la campaña que se avecina, México puede ser de nuevo, como en el 2016, un punto interesante para que Trump explote en varios sentidos, explote con su discurso duro y explote la actitud racista y resentida de sus votantes. Y otra vez vuelve a usar a México. Por el momento no lo está haciendo. Por el momento sí habló en Orlando del tema de la migración, pero a la vez ha dado señales de que, en fin, el gobierno mexicano está en sintonía con él, etcétera, y que las cosas van bien. Pero como lo dice esto hoy, mañana lo niega, lo ha hecho infinidad de veces y sin mayor problema. Y es que aquí el punto es uno de lo más interesante,
el interés nacional de cualquier país pues no existe, porque la nación uno no la ve pasar ahí. Oiga, nación, ¿cuál es su interés nacional? El interés de usted. Son los dirigentes los que formulan el interés nacional, y ya la sociedad lo acepta, lo rechaza o es indiferente a esa formulación. Pero siempre se ha cobijado el interés de una nación en términos muy generales. Lo sorprendente en esta ocasión es la claridad con que Trump identifica su interés personal con el interés de la nación. Si no lo hiciera así, probablemente se moderaría en el caso de México, porque después de todo, y aunque ya no haya guerra fría y ya no teman que México se ayude a la Unión Soviética o algo por el estilo, que era lo que antes mantenía básicamente la liga entre el PRI y el gobierno norteamericano, de todas maneras no le conviene un país en crisis, un país inviable. El interés norteamericano es que los dos países fronterizos sean estables y de preferencia prósperos. Pero en este caso, el interés personal de Trump, que es la reelección, le conviene explotar la situación con México, aunque le cause problemas que hagan más difícil la gobernabilidad de México. Esto no había pasado después de la guerra del 47, o bueno, pongámosle después del Tratado MacLean-Ocampo, o pongámosle después de la República Restaurada. Entonces ya la idea de que están unidos a fuerza, pero por la geografía, pero están unidos en algunos aspectos los intereses de los dos países, ahora esto lo echa por la borda de una manera pues sorprendente, pero se debe a que como ningún presidente en el pasado, y ahora sí, podemos irnos al pasado más remoto, desde George Washington hasta ahora, ningún presidente de Estados Unidos, ni Andrew Jackson, que es el héroe de Trump, había hecho de manera tan obvia, tan brutal. El interés nacional soy yo. Todo lo que a mí me convenga es parte del interés nacional. No revelar cómo pago impuestos, muy bien, es parte del interés nacional. Mantener mis relaciones con los rusos para ver si me dan información es parte del interés nacional. Y en esa identificación resulta que hay un sector bien importante, no mayoritario, como señala Denise. Por el momento, las encuestas nos dicen que son más los que están en contra de Trump que los que le apoyan, pero le apoyan una buena cantidad y le apoyan gentes millonarias, que es lo interesante. Entonces, esa base norteamericana está de acuerdo en que se identifique de una manera tan clara el interés de una persona muy egoísta y que incluye el de su familia, y lo que sería el interés nacional, y ahí es donde se llevan a México entre las patas, porque ya no importa lo que pase en México si se explota de inmediato el malestar que existe o la animadversión, los prejuicios que existen en un sector importante del trumpismo. Esos sentimientos antimexicanos se explotan. Perfecto, así se apoya la reelección. Lo que pase después, ya vendrán otros a arreglarlo. Lo importante es lo inmediato. El futuro, pues el futuro no existe realmente. ¿Quién sabe qué pase? Entonces, esa posición de Trump se va a explotar muy a fondo, como se hizo en el pasado, pero ahora con más pruebas de la identidad entre su reelección y el interés norteamericano. Se va a explotar más que en el pasado.
Pues ahí está todo un asunto, desde luego que seguiremos muy de cerca con este presidente de los Estados Unidos que busca su reelección y todo lo que impacta pues a México y al resto del mundo. Gracias esta mañana, Denise, Lorenzo, Sergio, por estar aquí y seguiremos en contacto. Muy buenos días y un abrazo. Buenos días, un abrazo, Carmen. Igualmente, Sergio. Gracias, Denise. Gracias, Lorenzo. A los tres, gracias y buenos días. Buenos días.